Muchísimas gracias, Federico. Si quieres, te quedas con nosotros y si te quieres retirar, tienes edad y autoridad suficiente como para hacerlo. De modo que muchísimas gracias por tus palabras. Yo tomando las últimas palabras de Federico Mayor Zaragoza en relación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está de más recordar que este año se cumplen 65 años de esa declaración. Algunos dirían que estamos en el momento de pensar en la jubilación de dicha declaración, como afortunadamente se ha retrasado, diríamos en este caso, la edad de jubilación, nos lo plantearemos dentro de unos años. Aunque, obviamente, yo creo que está más vigente que nunca, pero también más desconocida que nunca. La situación actual en la que se vive en muchos países, en los países occidentales, en los europeos en particular y en el nuestro, en España, es cuando menos una situación muy preocupante. Decía Norberto Bobbio que la religión de los ciudadanos de la humanidad son los derechos humanos. Efectivamente, ahí es donde todos y todas deberíamos de converger en un programa de gobierno, de un gobierno ideal que tomara la Declaración Universal y artículo a artículo cumpliera su contenido. Obviamente, la Declaración y en su preámbulo nos habla de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y como base de la libertad, la justicia y la paz, la dignidad humana. Precisamente es esa dignidad la que avala o la que exige, después de 65 años, cada vez más un concepto integral de derechos humanos. En la vieja Europa nos hemos dedicado a profundizar en esa declaración, en esos derechos de primera, de segunda generación, y empezamos a tener presente, quizás más en los foros académicos o en los movimientos de derechos humanos que en la conciencia de los gobiernos, los derechos de la naturaleza, los derechos del medio ambiente, los derechos de la madre tierra. Un concepto que a veces yo he tenido que oír afirmaciones peyorativas respecto del mismo. Desgraciadamente, quien piensa así está muy alejado de lo que realmente hoy día se empieza a ver como esa integralidad de la persona humana, del ser humano integrado en un medio ambiente no agresivo, en un concepto de naturaleza al que se extiende la protección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese concepto integral en países del hemisferio latinoamericano está muy desarrollado. Tendríamos que perder un poco de la soberbia continental que tenemos y mirar hacia países más allá de esas afirmaciones de algunos políticos de escasa visión o de medios de comunicación que se dedican a atacar a dirigentes democráticamente elegidos en esos países o que, bajo la tilde o la denominación de populistas, son rechazados en forma inmediata. Y eso me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar acerca de cuál es la autoridad que tenemos nosotros para criticar esos sistemas. ¿Tenemos la autoridad del buen gobierno?
pues cualquiera de nosotros y de nosotras podría contestar. ¿Tenemos la autoridad de la transparencia, de la integridad ética, moral? ¿Tenemos la autoridad de la defensa del estado del bienestar, de la protección proactiva, integral de los ciudadanos y ciudadanas? Tenemos la afirmación de que nuestro sistema de justicia es un sistema que garantiza el principio de igualdad ante la ley. Yo dudo que eso sea así. Es más, afirmo que no es así. Y bastaría simplemente con analizar en forma comparada lo que se vive en unos y en otros países para llegar a una conclusión de que desde hace ya bastante tiempo hemos dejado de ser el ombligo del mundo y gentes, sistemas que exportamos derechos para habernos convertido en una especie de escombrera de los derechos humanos. Eso es Europa hoy día, una escombrera de los derechos humanos. A mí no me gustan las generalizaciones. Por tanto, siempre tienes que introducir la advertencia de que no es una regla general. No estoy hablando de que no hay iniciativas solidarias. Claro que las hay. Hace muy pocas semanas yo he estado trabajando con mi fundación en un proyecto sobre la pobreza en África. Tampoco nos teníamos que ir tan lejos. Basta con estar aquí en Madrid o en otros puntos de España y lo estamos haciendo también. Pero decía esto porque estuvimos con varios españoles, misioneros, unos seglares, otros que están trabajando en distintos puntos de África, en Kenia, en Tanzania, en Etiopía, en unas condiciones impresionantes y con una entrega solidaria absoluta. Me decía el padre Ángelo Laran, un hombre menudo de 75 años, de Hernani, con una vitalidad y una fuerza espectacular que impresiona, cuando yo le preguntaba qué ocurría con la cooperación de España, de otros países, y me decía, no, la cooperación aquí ya dejó de llegar. Debe de haber otras prioridades. Y además de decir esto, lo comprendía. Pero claro, a continuación decía, 25.000 niños mueren de hambre todos los años en el mundo, todos los días en el mundo, 25.000. Y lo veías en un slang, en un suburbio de Nairobi, donde el espacio vital para 16 niñas de menos de 12 años era apenas 10 metros cuadrados. España decidió en un momento determinado que uno de los grandes focos de recortes era el de la cooperación, porque se decía que había unas necesidades mucho más urgentes en España. No me gusta hacer demagogia, pero pienso yo que quizás se podía recortar de muchos sitios antes que los de la cooperación. Pero esa dignidad humana que tan cuestionada está hoy día en Europa, la vemos, por ejemplo, en la corrupción. ¿Cuántas veces decíamos desde aquí en España que los procesos de corrupción en otros países, en Latinoamérica, que había unos procesos campantes y que aquí teníamos unos mecanismos de control? Pues lo hemos debido de hacer muy mal, porque desde luego los mecanismos de control se han dinamitado absolutamente. Y lo que es peor, no es que se hayan dinamitado,
es que los dinamitan día a día los que tendrían que defenderlos, protegerlos y ampliarlos. Eso es lo más grave. Yo, hasta hace unos meses, la palabra escrache la había oído en Argentina. Eran los escraches que se le hacían, digamos, las paradas frente a los domicilios que se le hacían a los militares represores, porque durante 30 años las leyes de punto final y obediencia debida habían impedido el enjuiciamiento. Y las víctimas, madres, abuelas, hijos, nietos de Plaza de Mayo y otros ciudadanos y ciudadanas iban a pedir justicia allá. Tengo que decir que en ningún momento en la República Argentina se pensó en perseguir esos movimientos y en criminalizar. La sorpresa mía fue cuando aquí en España, desde fuera, empecé a oír que se armaba una polémica en algunos periódicos en los que sesudos juristas analizaban y profundizaban sobre el contenido jurídico penal de los escraches. Siempre, más o menos, los anti-escraches iban por el sector de la derecha, lógicamente, y de la caverna, y los más o menos defensores de lo contrario por el sector más progresista. Pero en ninguno de esos análisis he oído hablar de los escraches oficiales, de los escraches del gobierno, de los escraches del Partido Popular, de los escraches de algunos medios de comunicación o de organismos judiciales cuando la emprenden contra jueces, fiscales que están tratando de hacer su trabajo en la investigación de la corrupción, por ejemplo. Y eso a mí me gustaría que se hiciera una reflexión sobre si eso no es coacción o es libertad de crítica. Porque con una pluma y amparado por la libertad y el derecho sacrosanto a la libre expresión y a la información, se pueden también cometer excesos. Pero a nadie se le ocurre decir que cuando se ataca al juez que lleva el caso Nos, por ejemplo, pues se le está haciendo un escrache. Y para mí se le está haciendo un escrache. O cuando se inicia la caza y captura, en este caso, por ejemplo, mía, hace ya años, ya se me ha olvidado, pues aquello también era un escrache. Fue una jauría. A mí no se me ha olvidado todavía toda la concentración de la directiva y de la dirección nacional del Partido Popular, que parecía aquello un concilio de no se sabe quién, diciendo que aquel juez, decían como el juez socialista, por estar 11 meses en política, no lo voy a pagar tiempo. En cambio hay otros que son más adeptos al poder instituido, que han estado por años y años, y nadie se ocupa de ellos. Pero bueno, no voy a hablar de mí, voy a hablar de los escraches oficiales. Y salen sesudos e importantes líderes, algunos con responsabilidad en comunidades autónomas, en femenino, hablando también de los escraches. Y sin embargo, si yo echara mano a lo que la señora de Cospedal ha dicho en los últimos años acerca de todo aquello que no le favorece a ella o al partido político que pertenecen, luego vosotros y vosotras lo trasladáis a otros partidos políticos, por ejemplo. Pues entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, hay que soportar esto? Yo recuerdo la figura, lo he dicho más de una vez, la figura del juez Giovanni Falcone. ¿Cuántos escraches se le hicieron hasta que lo mataron? Hasta que lo mataron con 500 kilos de dinamita en 1992. Le hicieron escraches desde el gobierno, le hicieron escraches desde medios de comunicación, le hicieron escraches sus propios compañeros.
Y al final llegó la mafia y lo mató. A mí me gustaría, yo pediría, si es que hay capacidad de oír en este país por parte del gobierno, que ya es difícil, que reflexionaran un poco. Es decir, criminalizando la protesta no se adelanta nada. Lo que hay que hacer es estudiar y profundizar cuáles son las causas para que gente normal y corriente, en vez de estar en su casa o oyendo una conferencia, se salen a protestar cerca del Parlamento, por ejemplo. Y que se encuentran que porque gritan o porque exigen claridades, o son atacados por la policía o son perseguidos después. O cómo es posible, que eso ya es vergonzante, que agentes de mayores, más jóvenes, que acudían cuando, yo me acuerdo, cuando eran los juicios míos y se encontraron después los pobres porque le han cascado 1.000 y 2.000 euros de multa por ocupar la vía pública, porque iban allí, se supone que a reivindicar unos derechos como víctimas. Son cosas que dan que pensar cuando se exige y se aboga por el respeto de los derechos de la intimidad y demás. Y yo estoy de acuerdo con ello. No acepto bajo ningún concepto el ejercicio de la violencia. Pero la protesta, yo quiero recordar un compañero, Santiago Pedraz creo que fue, que dictó una resolución en la que se hablaba, un poco se criticaba la política y demás, en una resolución precisamente con aquellas manifestaciones cerca del Congreso que hubo hace unos meses y que archivó las diligencias. Dios, cómo salieron a por él. Una ferocidad impresionante. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Cómo llamamos al hecho de que algún medio de comunicación, después de casi 10 años, sigan todavía hablando del 11M con falsedades, manipulaciones y permanentes mentiras? ¿Qué le llamamos a eso? Por tanto, si de libertad de expresión hablamos, si de libertad de manifestación hablamos, hablemos en el mismo idioma, no para unos y sí para otros. Por tanto, la valoración de esos tan traídos y llevados scratches que yo ayer mismo, esta noche cuando venía en el avión desde Bogotá, leía un periódico que además, pues desde mi punto de vista, le hacía un auténtico scratch al juez de Madrid que ha decidido que no es delictivo lo de los scratches. Bueno, y le dedicaban 4 páginas de un periódico a escracharlo. Genial. Las amenazas a la dignidad humana, las amenazas a ese concepto integral de derechos humanos vienen de muchos ámbitos. Pero para mí, y en la situación en la que hoy vive el mundo y nuestra sociedad, reitero lo dicho antes, la corrupción es el mayor atentado a los derechos humanos conceptuados estos con esa visión integral. ¿Y por qué? La corrupción política, económica y financiera está en la base de todos y cada uno de los movimientos y elementos que han convergido en producir la situación catastrófica en la que vive hoy el mundo y millones de personas, y específicamente determinados países, como es el caso de España. Vivimos en un mundo en el que todo se compra y se vende, casi todo se compra y se vende. Se compra una celda de una prisión, se da una coima o se da un pago a un buen funcionario, bueno, entre comillas, y te dan una celda en una prisión, y no del tercer mundo, sino del primer mundo.
Se compra la emisión de gases de CO2 a la atmósfera por un tanto módico. Se compran posiciones determinadas en una simple cola para obtener unas entradas o cualquier otra cosa. Se compran y se venden los mercados que inicialmente fueron un elemento de distribución de la producción y de control de la producción, se han convertido en una máquina de violentar derechos humanos a través de los que manejan esos mercados. ¿Qué ocurre con esos mercados cuando se centran, por ejemplo, en la especulación sobre alimentos de primera necesidad? La bolsa de alimentos de Chicago es una cosa impresionante ver las transacciones que sobre alimentos de primera necesidad en una sola mañana, de $2 pasar a $25 el kilo de judías, sin mover nada más que una tecla, un punto, otro, y circulando mientras tanto, llegamos, es decir, hemos acabado con la vida de 100.000 personas así, en un ratito, sin hacer más que tocar una tecla. Y eso está pasando hoy, ahora mismo, ¿no? Con el cambio horario todavía está la bolsa de Chicago abierta y la de Wall Street también. Y sin embargo, pues son realidades que yo no he visto que ningún juez se haya planteado investigar y ver cuál es el alcance real. Otro más. Paraísos fiscales. ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede seguir afirmando que se lucha contra la corrupción, contra el delito, en favor de los ciudadanos, cuando desde la más alta institución o instituciones a determinado nivel nos encontramos que el deporte favorito es llevarse dinero fuera de los países respectivos? Yo no he visto todavía que ningún trabajador, seguro que de los que estamos aquí, ninguno evadimos capitales, grandes capitales, porque no los tenemos. Es decir, siempre los que evaden son los que más tienen. Tienen una energía para llevarse el dinero fuera de su país impresionante. Claro, la misma energía de la que se carece para perseguirlos. Eso es triste. También es verdad que el Poder Judicial carece de los elementos necesarios en muchos países para hacer efectiva una persecución cuando del ámbito penal se trata. Pero yo no me refiero solo al ámbito penal, esa es una parte. Me refiero al propio sistema, a la propia Unión Europea, que de ser una unión económica en los años 50, cuando se inicia, no ha conseguido todavía en ser una verdadera unión política, y que cuando más cohesionada económicamente estaba y se suponía que la política tendría que venir de suyo, ahora resulta que tenemos muchas más diferencias que hace 50 años. Y que alguien nos dice cómo se toca el tambor y todos tocamos el tambor. Y cómo hay que hacerlo y todos lo hacemos. Y nos publican en Der Spiegel el informe, no se sabe de quién, hecho, y ya nos jodieron a todos otra vez. No, pero eso es lo que hay que pensar. Ojo, y si decimos esto, si lo dice uno, vale. Pues dirán, bueno, el bocazas este o el loco, bien. Pero si lo dicen muchos ciudadanos, ya no entienden la democracia. Ya quieren reventar el sistema. Ya quieren una participación más directa. ¿Pero y de qué se trata entonces? ¿De qué se trata? Yo oía no hace mucho a un líder político español, que no hace falta decir el nombre, atacar a los líderes populistas, democráticos. No estamos hablando de dictaduras.
Y yo decía, bueno, pues pensemos en algunos, ¿no? Pensemos en lo que hay. La verdad es que a algunos es difícil defenderlos, pero bueno, otros muchos sí se pueden defender, ¿no? Pero es que yo decía, ¿con qué legitimidad se produce la crítica? Tenemos en España, ¿cuántos parados? Ya lo sabemos todos. Tenemos en España un índice de la credibilidad política, creo que es en negativo entre el 70 y tantos y el 80 y tantos % del propio sistema y de la acción política. Entonces, ¿no creéis que lo lógico sería, en vez de atacar a quienes desarrollan un sistema diferente dentro de la democracia para hacerlo mucho más próxima, con más control, que pensáramos, en vez de esa defensa numantina y estrategia del caracol, pensar en que a lo mejor movimientos sociales como los del 15M que hoy se hace, o mañana, dentro de 2 días, 2 años, u otros movimientos sociales tienen razón en lo que plantean y que se ha producido una fractura absoluta entre lo que es la dinámica de la acción política formal con los ciudadanos, pero ya no es, si ya da igual que seas de derechas o de izquierdas o de ninguna de las dos, es que no hay comunicación. Es que cuando hay comunicación, la mayoría de las ocasiones está pactada. Se pregunta aquello que se sabe que se va a preguntar, no se afronta aquello que debería de afrontarse. Y sacan notas, y sacan programas completos para loar a quien no necesita loar, si son funcionarios públicos, si lo único que se debe hacer es cumplir con el servicio público como exige la ley. Y los paraísos fiscales. Llevan, creo que son 15 años, los líderes de la Unión Europea para ponerse de acuerdo qué hacer con los paraísos fiscales. El 85% de todos los movimientos económicos que degeneran en hechos de corrupción pasa por paraísos fiscales. En la Unión Europea hay paraísos fiscales. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener aquello que nos dicen cuando esos líderes no son capaces? Y dirán, bueno, pero tampoco es tanto. ¿Cómo que no es tanto? Es un porcentaje muy alto y sobre todo la deslocalización del dinero, pues es el quebranto de los valores. Es la falta de confianza que se genera cuando un señor se lleva 22 o 30 o 40 millones fuera de España y dice, no, es que ha sido de mi trabajo. Bueno, ya lo determinará el juez. ¿Y por qué no los dejas aquí? Ah, no, es que pago impuestos. Claro. ¿Y tú no utilizas los servicios? ¿No te ponen tu coche oficial? ¿No vas y vienes, no te protegen, no te paga un partido? ¿Todo eso no te defiende? Pues entonces, ¿por qué no cumples? Es decir, claro, esto se dice, eso es demagogia. No, demagogia no, es la pura realidad. El problema es que hoy día, cuando detectas esto, en España ha habido ahora un caso muy reciente, que es el conocido como caso Falciani, en el que la fiscal, Dolores Delgado, ha decidido que no procedía a la extradición que se reclamaba de este señor que había hecho públicas 130.000 o 140.000 cuentas bancarias del banco HSBC, llegando a decirse de que el propio banco, la propia entidad, era una máquina de desarrollar acciones ilícitas. Y todavía, Suiza, en este caso, reclama la extradición de ese hombre porque hizo público. Bueno, esa publicidad de esas cuentas es el mayor servicio y contribución que se hace a la lucha por los derechos humanos para develar cuáles son los mecanismos de ocultamiento, deslocalización y opacamiento del dinero que después, yo no digo que sea así, van o proceden de hechos delictivos. Estados Unidos a esa misma entidad bancaria le ha sancionado con muchos cientos de millones precisamente por ese tipo de vinculaciones ilícitas.
Pero lo que se quebranta es la confianza, son los valores. ¿Cómo podemos generar esa confianza cuando, fijaos que está ya lejos lo de Roldán? Lo de Roldán, pobrecito Roldán, con lo que se llevó entonces, madre mía, es un granito de arena hoy día, con lo que otros están llevándose. Y creíamos que habíamos tocado fondo con aquello. Y después quedaba la traca final, ¿no? Quedaba, ¿por qué quedaba? Porque nunca se profundizó suficientemente. Porque la lucha contra la corrupción en muchos países ha sido más aparente que real. Porque no hay una actitud y un compromiso profundo, ni unos medios suficientes para adelantarlo, que hacen que, por ejemplo, el fiscal del caso Nos hace 3 días diga que un partido político, e identificaba Partido Político Popular, presionaba a los jueces que estaban investigando los casos de corrupción. Eso es muy grave, porque tendría que ser exactamente lo contrario. Es esa Europa de los valores, son esos valores de servicio público, de función pública, de participación democrática, los que se exigen. Muchos se aterran cuando hablamos de controles. Yo estoy viendo países por el mundo donde el sistema de Contraloría exige unos niveles de transparencia espectaculares, que ya los quisiéramos aquí en España, y que someten día a día a un control exhaustivo de transparencia de la función pública. No digo que sea la panacea, digo que existe. El Ministerio de Justicia, el señor Ministro de Justicia, ha cometido grandes reformas. La última o la penúltima, ya no sé porque me llegan las noticias con retraso, la del Consejo General del Poder Judicial. Vaya, yo creía que había cosas mucho más urgentes en la justicia que la ley de tasas, que afecta directamente a la igualdad ante la ley y al acceso a la justicia, o que el Consejo General del Poder Judicial, en vez de hacerlo más democrático, hacerlo realmente democrático, porque al fin y al cabo el pueblo es el titular de la justicia, los demás somos meros administradores o éramos meros administradores, lo que hace es funcionarizarlo. Lo que hace es casi convertirlo en funcionarios del Ministerio de Justicia. Bueno, esto es un sarcasmo, ¿no? ¿Por qué en vez de hacer eso no se prevé la elección universal y directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por los ciudadanos? Dice, es que los ciudadanos no están preparados. Y cuando se dice los ciudadanos no están preparados, a mí me asusta el tema, ¿no? Porque digo, bueno, entonces estamos preparados para lo que conviene y para lo que no conviene. ¿Por qué no iniciar instituciones o crear instituciones como la del Consejo de Participación Ciudadana, como organismo de control directo de los políticos, de los gobernantes, echarle el aliento en el cogote a los gobernantes? Y os aseguro que se puede gobernar. Eso sí, hay que cambiar el chip. Es evidente. Lo están haciendo en otros puntos del globo. Esa participación más directa, abierta, cambia lógicamente la forma de desarrollar el ejercicio de la política. Pero es que hoy día lo que hemos comprobado es que el ejercicio tradicional de la política no ha funcionado. No estoy diciendo que hay que acabar con el sistema democrático, ni siquiera cambiarlo, si lo que estamos diciendo es que realmente se desarrollen los mecanismos de control correspondientes y que el ciudadano cada vez sea más partícipe, esté más próximo en los problemas que le afecten. Por ejemplo, lucha contra la corrupción. ¿Cuándo se va a desarrollar
una entidad o una agencia anticorrupción para controlar el desarrollo de la gestión en la administración pública a todos los niveles con participación de los ciudadanos. Porque a lo mejor resulta que estamos haciendo castillos en el aire cuando los ciudadanos y ciudadanas van por otro camino. Y, sin embargo, ¿no sería lógico dar una participación mediante mecanismos de integración en consejos ciudadanos que no dilatarían, que es mentira? Eso haría dilatar. Dilatar le llamo yo a que el caso Gürtel, por ejemplo, que empezó en 2005, estamos en el 2013 y todavía no hay visos de que se celebre juicio alguno. Eso es dilación. Por tanto, o que esté 2 años o 2 años y pico en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y casi sin hacer nada se vuelva a la Audiencia Nacional. Y le cae al juez pues para que siga. Es decir, bueno, pues hablar de la lentitud de la justicia, es verdad, existe, pero a lo mejor lo que hay que hacer es descargar a la acción y a la administración de la justicia con otros mecanismos alternativos que son tanto o más eficaces y que son, en cualquier caso, mucho más participativos. En este cúmulo de negatividades, pero que también he ido apuntando algunas ideas, nos encontramos con que cada vez con más evidencia hay una especie de entramado de redes macrocriminales a nivel horizontal y transversal, transnacionales, en las que los elementos legales e ilegales se entrecruzan en una forma cada vez más peligrosa. Y es así porque desde la legalidad, desde las instituciones, no se quiere de nuevo percibir la realidad de ese fenómeno y la realidad de la evolución de las organizaciones criminales que utilizan los sistemas legales, los consejos de administración, las entidades y corporaciones nacionales e internacionales para desarrollar sus actividades delictivas. No estoy acusando a esos consejos de administración. Estoy diciendo que la interconexión de actividades lícitas e ilícitas en redes que se retroalimentan y que tienen una finalidad criminal es uno de los mayores riesgos que hay. ¿Cuántas organizaciones en España, por ejemplo, han postulado la construcción ilegal cerca de las playas, por ejemplo, y cerca de cualesquiera otros espacios protegidos? Yo conozco unas cuantas. Y sin embargo, hoy se convierten en ley. Pero entonces, ¿qué narices hemos hecho durante años persiguiendo la especulación inmobiliaria, persiguiendo las construcciones ilegales, algunas muy connotadas, por cierto? Y ahora resulta que se legalizan. El impacto en el medio, bueno, se legalizan y además a los de Greenpeace o otras organizaciones los detienen también. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Esos son realmente unos medios para combatir la crisis o para potenciar el estado de bienestar? Y no entro ya en otros ámbitos porque es muy tarde y estamos cansados. El ámbito de la educación. A mí me encantaría que en el ámbito de las escuelas primarias y secundarias, en los institutos, como he visto en otros países, hubiera una verdadera reflexión sobre nuestra propia historia, sobre la memoria histórica, esa que cuando se menciona en España entra sarpullido a mucha gente si no quieren ni oír hablar y dicen, bueno, eso ya se pasó. No ha habido ni una sola iniciativa de construcción de memoria histórica desde la educación. Y la poca que había, a través de la educación para la ciudadanía, desapareció en favor de la religión. Bueno, si la religión al menos lo que se predica ahora en la pobreza, con el Papa Francisco a lo mejor va bien la cosa. Pero, ¿cómo no todavía
se ha planteado iniciativas como, por ejemplo, de una escuela de derechos humanos. ¿Qué programas tenemos en las escuelas, en los institutos, para generar esa base de valores que precisamente hagan cumplir lo que Víctor Hugo decía hace mucho tiempo, que lo mejor para combatir la corrupción era hacer escuelas? No sé, no estoy en el día a día, no sé si se hablará mucho en las escuelas de la corrupción o de cómo deben de construirse valores para rechazar esos comportamientos o no, pero desde luego en los discursos oficiales por parte del Gobierno no le he oído al señor Wert decir muchas cosas de estas, por ejemplo. En fin, esa es la España, la Europa, el mundo que tenemos. No es una visión negativa, sino una visión, desde mi punto de vista, realista, que tiene solución y que la solución está en manos de los ciudadanos. Esas iniciativas sociales, movimientos sociales de derechos humanos, de compromiso, de solidaridad, de indignación activa, como decía Federico Mayor Zaragoza, existen. Yo no sé, y realmente cuando digo no lo sé, es que no lo sé, si el desarrollo de esos movimientos sociales en la línea que en España se están produciendo es el mejor, o por el contrario, sería conveniente que esos movimientos dieran un paso más y pasaran a una participación política más activa. No lo sé, hay posiciones de unos o de otros. En todo caso, lo que sí digo es que una u otra tendencia lo que demuestra es que los ciudadanos y las ciudadanas quieren más participación. Y esa participación se consigue dándole espacios para esa participación y hacerlo desde la calle, pero también desde la legalidad. Bien, yo creo que en forma muy deslavazada eran algunas de las ideas que yo quería participar y compartir esta noche, tratando de ceñirme a lo que el título del ciclo significa, de pasar de la indignación, es decir, de la protesta o del rechazo, a una indignación activa, a una intensa participación en la política, en el día a día. Se critica mucho a España y a los movimientos sociales porque se dice que España no pasa más que a la protesta, es decir, que después no materializa lo demás. Yo no sé si será verdad o no. Lo que sí puedo decir es que los movimientos sociales y la presencia en las calles debería de producir mucho más efecto del que produce. Por tanto, el grado de insensibilidad y de acartonamiento político de los dirigentes en el poder y en el gobierno es absolutamente impresionante. Les da igual, se ponen el impermeable y que llueva, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se tengan que exigir y continuar pidiendo reiteradamente que las cosas cambien. En el ámbito de la Administración de Justicia, el compromiso claro y definitivo de jueces y de fiscales en el combate de la corrupción, por encima de cualquier otra incidencia o presión que se produzca, es absolutamente necesario. El Poder Judicial tiene un valor protagónico en este momento, de modo que la omisión o la falta de compromiso en el combate de los crímenes relacionados con la corrupción, la criminalidad económica. Yo no voy a decir que nadie tenga que estar en la cárcel. Cada vez soy menos carcelero. No me gusta la cárcel, porque creo que es un fracaso. Nos da seguridad a los ciudadanos y en los casos que tiene que existir, existe, pero cada vez lo considero
un fracaso de esta sociedad. Pero la revictimización de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando se ven un carrusel de idas y de venidas de quienes han contribuido en forma proactiva a la ruina de millones de personas, produce no solo dolor, sino una frustración enorme de que las instituciones no funcionan. Y eso debe ser tenido en cuenta, porque ahí sí, cuando la división, cuando el parteaguas entre la sociedad y las instituciones se hace cada vez más amplio, se corre el riesgo de una fractura real. Y en esa situación es en la que ahora mismo estamos. Y por eso la acción y la actividad social de los ciudadanos y ciudadanas tiene que ser mucho más intensa, mucho más